¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz viernes, día 10 de febrero de 2017, viernes, ya, bueno, fin de semana, descansito que nos espera a todos. A ver, ya me conocen un poco, saben que cuando llega el viernes, para algunos que nos gusta, por ejemplo, pues mucho la cultura, pues disfrutamos, por ejemplo, hoy mismo, sin ningún tipo de lugar a dudas. Uno, ya sabe que tiene su banda de jazz, pues irá a ensayar, pues bueno, pues ya me empiezo a relajar, ya empiezo con mi gente a relacionarme, bueno. Fin de semana, va a llover, ¿qué más da? Mal tiempo, buena cara, ya está. Si aquí a uno ahoga la fiesta, bueno, las fiestas se la ahoga o se la entorpecen o se la entristece el que quiere, no el que puede. Bueno, hoy, día importante, porque hoy el Araski juega su primer partido de esa final de la Copa de Su Majestad la Reina en Gerona, retransmitido por Euskal Telebista. Nosotros ya hemos puesto la camiseta de Araski aquí en nuestra mesa central, ahí la tienen, evidentemente, y luego en la tertulia prometo ponérmela. Voy a estar toda la tertulia luego con la camiseta, eso téngalo presente. Dicho esto, ayer les anunciamos que hoy entrevistábamos, bueno, pues al dirigente, a la cabeza visible de ECO en Euskadi, parlamentario por Podemos, por Álava, en Madrid, Juancho López Uralde. Bueno, buenos días. Hola, bueno. Hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Que luego te preguntaré, evidentemente, porque sí me interesa tu opinión, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a Vistalegre 2, ¿no? Que comienza mañana? Hoy comienza el Congreso del Partido Popular, que también luego en el tipo de debate hablaremos de este Congreso también, pero luego te preguntaré evidentemente por qué piensas, ¿no? De cómo se ve desde fuera, ¿no? esta pelea. También te voy a preguntar por la pelea en Álava, ¿no? No sé si estás al corriente o no, pero también hablaremos de la política un poco alavesa, ¿no? Que yo creo que también nos interesa mucho. La primera y lo más importante, Juancho, tú que sabes y conoces muy bien cuál es la situación de Garoña, la carta del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear al ministro Nadal, esa carta que descubrimos ayer, que se hizo eco todos los medios de comunicación, y que tú, además, tú fuiste uno de los primeros que pusiste ya el dedo en la llaga con el tema de, bueno, no es Garoña solo, no hablamos de Garoña solo. Tú fuiste uno de los primeros que empezaste a alertarnos de que más allá de Garoña se hablaba de la ampliación de los plazos de todas las centrales nucleares a nivel nacional. Opiniones. Yo, de verdad, me interesa mucho tu opinión, porque aquí hemos debatido mucho, pero yo tenía muchas ganas de que vinieses aquí, Juancho. Bueno, muchas gracias por invitarme, sabes que yo vengo encantado también. Lo sé. A ver, Garoña y las nucleares. Bueno, había bastantes evidencias de que esto no es solo Garoña. Aquí hay una estrategia amplia que se visibiliza en varias cosas, ¿no? que se venían viendo. Por un lado, desde luego, cómo estaba evolucionando lo de Garoña daba la sensación de que iba en contra del sentido común, ¿no? Y de hecho al final así ha sido, porque no tiene sentido que el Consejo de Seguridad Nuclear haga un dictamen, es decir, ponga unas condiciones y haga un dictamen sin que esas condiciones se hayan cumplido, un dictamen favorable. Es como cualquier persona entiende, es como si a un niño le dices, mira, para aprobar el examen de junio tienes que saber sumar, restar y multiplicar. Y llega el chaval y no sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar. Y dice, muy bien, aprobado, pues esto no puede ser. Entonces nosotros le dijimos a la vicepresidenta del Consejo en el Congreso, el martes, le dijimos, mire, para tener un mínimo de credibilidad, o bien ustedes alargan el plazo de tal manera que Nuclenor tenga tiempo para cumplir esas condiciones, o el dictamen tiene que ser negativo, porque las condiciones no se han cumplido. Entonces, es inexplicable que el Consejo de Seguridad Nuclear haga un dictamen favorable a la continuidad de Garoña. Es inexplicable. Y que diga, bueno, en caso de que se abra, no le dejaremos abrir sin cumplir las condiciones. Y dice, pero bueno, ¿qué credibilidad tiene usted? Si está haciendo el dictamen favorable, ahora nos dice que ya lo harán después. Esto no tiene ninguna credibilidad. Y el Consejo de Seguridad Nuclear, desgraciadamente, ha quedado muy dañado. Ha quedado su credibilidad muy dañada, porque es evidente que ha actuado a las órdenes del lobby eléctrico y no al revés, como tendría que ser. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que establecer unas reglas del juego que el lobby eléctrico continúe, ¿no? Pero luego, además de Garoña, había otras evidencias. Por ejemplo, con respecto a los residuos radiactivos. Es decir, para alargar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años, como se pretende, pues claro, como las centrales han sido diseñadas para un tiempo, no tienen más espacio para los residuos, pero se estaban
en las distintas centrales, en Almaraz, en Cofrentes, incluso en Garoña, se estaban aprobando cementerios nucleares nuevos para los residuos, lo que llaman ATIS, ¿no? Sí. Entonces dices, uy, ¿esto por qué lo están haciendo? ¿Por qué todas las centrales de repente se ponen a aprobar ATIS? Se ponen a hacer cementerios, ¿no? O el tema de los cambios, las modificaciones en la normativa del Consejo. Todo ello pues formaba un puzzle que hacía evidente que hay una decisión tomada y hurtado el debate a la sociedad, porque no ha habido un debate sobre ello. Se está haciendo con hechos consumados. Se está diciendo, al mismo tiempo que se aprobaba Garoña, efectivamente, el Consejo de Seguridad Nuclear envía una carta al ministro de Industria diciendo hay que cambiar las condiciones para que las centrales nucleares puedan alargar su vida. Eso es lo que básicamente dice esa carta, ¿no? Bueno, todo es una estrategia que ahora mismo ha estallado, si quieres, ¿no? O sea, se ha puesto de manifiesto. Y se ha puesto de manifiesto con el tema de Garoña, que a mí me extrañaba. Yo decía, y le decíamos a la vicepresidenta del CSN en el Congreso, le decíamos, ¿por qué tiene usted tanta prisa? Es decir, ¿qué más da si llevamos 4 años con Garoña cerrada? ¿Qué más da que este dictamen se retrase 6 meses y se exija a Nuclenor cumplir las condiciones? Claro, ahora lo entendemos. Porque lo que había era lo de atrás. Rosario Velasco, que es socialista, por cierto, ¿no? ¿O está puesta por los socialistas? Rosario Velasco, que es socialista y que ha puesto en un papelón al Partido Socialista, claro, porque por un lado está defendiendo que hay que cerrar Garoña y por otro lado, yo se lo dije a ella también, le dije, ¿está usted haciendo una pinza contra su propio partido? Porque claro, ¿qué credibilidad tiene un partido? Se está haciendo la cama, ¿no? Se está haciendo la cama, dice una cosa y su contraria. El Partido Socialista tiene 2 consejeros en el CSN. Una votó en contra y otro a favor. ¿Dónde estamos, no? Yo creo que eso es una mala noticia para el Partido Socialista. ¿Dónde estamos, efectivamente? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos? Porque lo que sí que está claro es que el dictamen es el que es. Efectivamente, tú has puesto un ejemplo que es muy bueno, ¿eh? Y es el del chaval que tiene que aprender a sumar, restar y llega al examen y le aprueban directamente sin saber sumar. Claro, y ahora, por seguir con la historia, nos dice el CSN, no se preocupen ustedes porque en septiembre ya le obligaremos, pero dices, ¿y por qué me voy a creer que en septiembre le vas a obligar si no lo has obligado en junio? No, no tiene ningún sentido. Lo de la carta, te quiero entender, corrígeme si no es así, pero yo te quiero entender como que la carta estaba anteriormente hecha al dictamen de Garoña. Sí, la carta de las nucleares, de las otras nucleares. Sí, la carta que le manda el señor Martina al presidente. Todo va a la vez, todo va a la vez. Es decir, el dictamen, no, vamos a ver, el dictamen, que es una cosa que ha indignado bastante a los técnicos del Consejo, porque los técnicos del Consejo se calcula que se han invertido 30.000 horas de trabajo en el dictamen sobre Garoña. 30.000 horas de trabajo para al final dictaminar. Acabar en la papelera. Tiras a la papelera, exactamente. Dice, oiga, ¿a mí para qué me hacen trabajar si al final resulta que no importa lo que hagamos, ¿no? Decías, ¿dónde estamos ahora? Pues, bueno, estamos en una situación que yo creo que, evidentemente, la decisión sobre Garoña tiene que ser política. La patata está en manos del Gobierno. Hay mucha preocupación. De hecho, en la próxima sesión en el Congreso, el próximo miércoles, de las preguntas que hay planteadas, 3 son sobre Garoña. Esto nos da una idea de la preocupación que hay. Una del PNV, otra del PSOE y otra nuestra. Es decir, que en sesiones que a lo mejor hay 6, 7 preguntas al Gobierno, que 3 sean sobre Garoña, demuestra la preocupación que hay, ¿no? Y yo creo que el Gobierno se ha metido en un lío, porque yo creo que no esperaba pues el nivel de respuesta, de reacción que está habiendo en toda la sociedad, en Euskadi especialmente, pero en todas partes, pues de escándalo, porque el Consejo de Seguridad Nuclear lo ha hecho muy mal y ha echado gasolina al fuego. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Yo espero que haya una decisión política de que Garoña no vaya para adelante. Nuclenor tiene dudas, en fin, vamos a ver. ¿Te sorprenden las declaraciones de Cañete, que es el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía? El señor Arias Cañete, esas declaraciones que ha hecho de que cada país tiene que resolver sus problemas con respecto a elegir los mix de energía que quiera y que España elige o hace una apuesta claramente por la energía nuclear. Bueno, Cañete, bueno, ya sabemos lo que es Cañete, ¿no? Y lo que representa. Yo te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque son las declaraciones de un comisario que llegó ahí no exento de muchas dudas personales, ¿verdad? Llega ahí, ha sido ministro del gobierno, ha sido ministro con el gobierno, con los gobiernos, además de Rajoy, pero es que además es un hombre
quiero decir que hace estas declaraciones en un contexto, en un momento de mucho debate con el tema de las centrales nucleares, pero que va casi en contra de directrices muy claras de Europa. Es decir, estas declaraciones cogidas desde Europa, no sé si alguien le podrá llamar la atención o no. No acaban mojándose, es verdad, si se leen las declaraciones no acaban mojándose, pero se lee entre líneas. Bueno, Europa está en crisis, entre otras cosas, porque es una unidad de mercado, pero no es una unidad de otras cuestiones, y entre otras no hay una política energética común, ¿no? Que es algo que sería necesario desde mi punto de vista y que debería ser regida por principios como la lucha contra el cambio climático, por supuesto la garantía de suministro es lo primero, pero también la seguridad del medio ambiente de los ciudadanos. Y en ese sentido, al no haber una política energética común, pues es verdad que cada país hace lo que quiere, ¿no? Y tenemos a Francia completamente nuclearizada, y luego tenemos al lado países como Italia, por ejemplo, que no tienen centrales nucleares, Alemania, que tiene un plan energético de cierre de las centrales nucleares, que para nosotros es un plan que podría servir de ejemplo a España, ¿no? Cómo se pueden ir cerrando las centrales y al mismo tiempo introduciendo energías renovables. Pero bueno, Cañete es lo que es. Cañete representa a la derecha europea y en ese sentido pues representa los intereses de las empresas eléctricas, y no me sorprende que diga eso, ¿no? Otra cosa es que no esté de acuerdo con él. El Partido Popular ayer se volvió a abstener en el Parlamento Vasco. Votó en contra, creo que votó en contra, ¿no? El Parlamento aprueba la declaración, sí, se opuso, ¿no? A la reapertura. Quiero decir, pero sin embargo luego escuchamos al presidente del Partido Popular en el País Vasco decir que él estaba en contra. ¿Cómo se puede decir, ir al medio de comunicación y decir estoy en contra si previamente vienes del Parlamento y has votado en contra? Dijo más. Yo me acuerdo en la campaña electoral, en concreto en el debate de la cadena SER en Bilbao, que estuvo Borja Semper, y dijo exactamente que Rajoy había comunicado que Garoña nunca más entraría en funcionamiento. Eso está dicho y está grabado, ¿no? El Partido Popular del País Vasco o no se entera o miente, porque está diciendo cosas que no son ciertas. El Partido Popular a día de hoy está impulsando el proceso de reapertura de Garoña. Esa es la verdad, el gobierno de Rajoy. Y he dicho que todo esto es una estrategia que tiene varios frentes y es una estrategia que cuenta evidentemente con el aval, si no con el liderazgo político. Porque sin el liderazgo del gobierno esto no iría para adelante, esto no podría ir para adelante. Haría falta, como yo entiendo que debe ser en un país democrático, un debate amplio, un debate político, un cierto consenso sobre si las nucleares deben ampliar su vida o no. En fin, todo eso se ha hurtado. No ha habido ese debate en el Parlamento, no ha habido ese debate social, simplemente se está haciendo una política de hechos consumados. Y eso no puede ser si no tiene el apoyo y el liderazgo del gobierno y del Partido Popular. Ayer en Francia un incendio en una central nuclear, evidentemente, que ha puesto en alerta a absolutamente todo el mundo, que es prima hermana de la de Almaraz, por cierto, prima hermana de la de Almaraz. Estamos en una situación realmente es decir, corremos peligro con las centrales nucleares que ahora mismo tenemos en España. Lo malo de las centrales nucleares es que el peligro es muy grande, es decir, puede que no haya muchos accidentes. El problema es que cuando hay uno, las consecuencias son devastadoras, que es lo que hemos visto en Fukushima, ¿no? Ayer se decía, con el fuego de Flamanville, se decía, bueno, ha sido un fuego eléctrico, no ha sido un fuego en la parte nuclear. Bueno, recordemos que Fukushima empezó también en la parte no nuclear, empezó con el fallo de los generadores. Al fallar los generadores eléctricos debido al tsunami, no falló el sistema de refrigeración de las plantas, y eso fue lo que hizo que el recalentamiento de las plantas fue lo que causó el accidente nuclear, ¿no? Entonces, claro que son peligrosas las plantas nucleares, son muy peligrosas. Por eso existe el Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo que debería ser dependiente del Parlamento, un organismo que debía tener un control sobre esas plantas, un control estricto. Es decir, nosotros no estamos en contra de que el Consejo de Seguridad Nuclear exista, al contrario, queremos que exista porque es una garantía para los ciudadanos. El problema es cuando ese Consejo está al servicio de los intereses de las empresas en vez de estar controlando cómo están funcionando esas plantas, porque son peligrosas, sin duda que son peligrosas, son muy peligrosas. Y en España hemos tenido accidentes importantes. La central nuclear de Vandellós 1 está cerrada porque hubo un fuego
que afortunadamente en el año 87, afortunadamente no llegó a afectar al núcleo del reactor, pero pudo haber afectado. Fue un fuego eléctrico, además hubo una serie de fallos bueno, pues a la hora de apagarlo, porque había un desconocimiento, se intentó apagar un fuego eléctrico con agua, lo cual empeoró las cosas, en fin, cosas de falta de experiencia ante estas situaciones, ¿no? Y todo ello, pues, verdaderamente nos debe poner en guardia con respecto a lo que pueda pasar con Garoña. Garoña es una central que tiene 46 años, que ya ha tenido muchos problemas, que tiene problemas de funcionamiento que no son solo la posibilidad de un accidente nuclear. Por ejemplo, Garoña, al utilizar el agua del Ebro para su refrigeración y al no tener sistemas de recuperación de la temperatura de ese agua, vierte sus aguas 5 grados más calientes de lo que las coge, con lo cual ahí ya tenemos un problema ambiental importante, ¿no? No solamente la contaminación radiactiva, etcétera, son problemas de una planta antigua, de una planta vieja. Es una planta que se inaugura en el año 71. Lleva 4 años sin funcionar en la red, sin verter energía a la red, que esto también es una cosa relevante, ¿no? Porque se intenta mezclar el tema del precio de la energía con el debate de Garoña. Y dices, oiga usted, no es así. Garoña lleva 4 años sin producir nada, por lo tanto, lo que haya pasado con el precio de la energía no tiene que ver para nada con la central nuclear de Garoña, ¿no? Entonces son muchas cosas que se han mezclado todas y se intenta, pues, confundir a la ciudadanía, pero afortunadamente yo creo que no ha colado, ¿no? Y que la gente, ese sentimiento antinuclear que parecía un poco dormido, sin embargo, pues ha renacido con todo esto y, bueno, pues yo espero que la presión continúe y que el gobierno se vea obligado a cerrarla. Y digo que el gobierno se vea obligado a cerrarla porque a mí no me vale, o creo que no nos debe valer como ciudadanos, el que Nuclenor decida. Es que dicen, no, es que a Nuclenor no le va a interesar. ¿No le va a interesar o sí? Ha habido quien ha calculado que el lucro cesante por el cierre de Garoña pueden ser 1.000 millones de euros. Entonces, que me explique a mí alguien por qué Nuclenor no va a ejercer el derecho a reclamar esos 1.000 millones de euros. Es decir, que el gobierno está poniendo en manos de las empresas unas herramientas que son inexplicables. Hablas del Consejo también, y además yo ayer hacía aquí un chiste fácil con el tema de independiente, ¿no? Ese órgano independiente que es el Consejo. Bueno, independiente está claro que no es independiente, está claro, que es dependiente porque están elegidos a dedos cada uno de los miembros, eso está claro, pero y hablábamos también, hemos hablado también de las más de 30.000 horas, 30.000 horas que se han invertido en hacer informes, evidentemente, para que se cumplan esos informes que no se han cumplido, que el Consejo, estos 5 se han saltado a la torera. En cualquier caso, ahí sí que vemos que hay una falta de decisión política, ¿no? Es decir, ahí hay que hacer algo. Bueno, yo creo que decisión política hay, pero en el sentido contrario a la que haría falta. Es que la quiero ligar a ¿qué podemos hacer? ¿O qué podéis hacer? Es decir, el Partido Popular en la Cámara está en minoría. Ahora mismo, ¿qué partidos? Porque el Partido Nacionalista Vasco está claro que va a votar en contra, y debería estar en la agenda vasca el tema de Garoña, encabezando ahora mismo, yo creo que cualquiera de las situaciones, posibles negociaciones que tenga el Partido Nacionalista Vasco, entiendo. ECO está claro, Podemos entiendo que también. Quiero decir, ¿qué más fuerzas están a favor o en contra ahora mismo en el Parlamento de la reapertura o de, digamos, de alargar la vida de las centrales nucleares? ¿Cuál es el pulso en el Parlamento de Madrid? No, yo creo que hay una mayoría muy absoluta a favor de... No deberíamos tener miedo, Juancho. Bueno, lo que hay que hacer es... ¿Si es mayoría? Lo que hay que hacer es poner en funcionamiento esa mayoría. Es decir, si el gobierno... Vamos a ver qué pasa el miércoles. El miércoles, como digo, hay 3 preguntas dirigidas al gobierno de 3 partidos, del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y nuestro, sobre el tema de Garoña, y vamos a ver qué responden. Yo, desde luego, ya lo he dicho, que yo creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa una propuesta de ley que obliga al gobierno y el conjunto de los partidos, que con la excepción del Partido Popular y algún partido del Grupo Mixto, el Foro Asturias, no sé si UPN, pero el resto, de una manera reiterada, nos hemos posicionado por el cierre de Garoña una y otra vez. Es decir, se han aprobado proposiciones no de ley. El martes, otra vez, ante la vicepresidenta del Consorcio Nuclear, volvimos a manifestarnos en contra. El miércoles lo haremos. Entonces,
Yo creo que efectivamente hay que activar esa mayoría y si el gobierno el miércoles no da una indicación clara de que va a cerrar Garoña, pues entonces tendremos que hacerlo por ley. ¿Es factible? Pienso que sí. Y la pelota, a ver, la pelota, no nos engañemos. Entiéndeme, Juancho, la pregunta es que eso es obligada. ¿Es factible? Porque en el fondo, bueno, a mí la sensación que me da desde fuera es que al final vamos a ver cómo... Claro, porque sí, es verdad que leyendo algunas declaraciones de Podemos, de Ciudadanos, me pasa un poco como con el Partido Popular, la ambigüedad me asalta y me da miedo. Bueno, pero a ver, te digo una cosa, incluso sin yo creo que Ciudadanos estaría a favor, pero incluso sin Ciudadanos sí, se podría conseguir una mayoría, porque tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista, como Compromís, prácticamente la totalidad de EH Bildu, la totalidad del grupo mixto estaría por la labor de cerrar Garoña, más el Partido Socialista, más nosotros. No sé, no he echado las cuentas, pero y yo pienso que Ciudadanos, claro, el problema es hasta dónde llega el apoyo político, el pacto político. O sea, la pelota está en el tejado del Ciudadanos y del PSOE. Es decir, ¿van ellos a ser capaces en este caso, enfrentarse al gobierno del Partido Popular? Esa es la pregunta, ¿no? Ellos son los que tienen que decirlo. Nosotros, desde luego, vamos a tomar la iniciativa. La división la tienes en el Consejo. Dentro del Partido Socialista. Efectivamente. Pero yo creo que bueno, la gestora no se ha pronunciado, la gestora del Partido Socialista. Yo no lo he oído. Yo ayer buscaba en Hemeroteca, claro, y no... Tendrán que responderlo ellos. Hay una pregunta que se le hizo ayer al portavoz de la gestora y no respondió. Pues eso es preocupante. No respondió, ¿eh? Eso es preocupante y la verdad es que nos debe hacer reflexionar a todos, ¿no? De las cosas que se están diciendo y luego lo que... Pero bueno, efectivamente esto va a llegar al Congreso y vamos a ver cómo se posiciona cada uno. Estuviste en Marrakech, en la cumbre del cambio climático. En esa cumbre, cuando se habla de... Yo entiendo que en esa cumbre se tiene que hablar de las energías renovables, ¿no? Y de cuáles las puestas y las propuestas que Europa puede tener frente a las energías renovables en contra de las nucleares, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y entiendo que el debate también de las centrales nucleares también habrá salido. ¿Cuál es el dictamen? ¿Cuál es la resolución que sale de esa cumbre? Si es que hay alguna. No hay un dictamen unánime, aunque, una resolución, sí que hay, por parte dentro de los informes del panel intergubernamental de cambio climático, hay uno sobre impactos, que es el más conocido, los impactos del cambio climático, y hay un dictamen sobre alternativas energéticas, ¿no? Y el dictamen sobre alternativas energéticas descarta la energía nuclear como una alternativa verdaderamente potente contra el cambio climático, ¿no? Que es el argumento que utilizan más las nucleares, y se apuesta claramente por las fuentes renovables, ¿no? Hay diversos motivos. En primer lugar, la energía nuclear es una energía fallida, no produce más del 3% del total de la energía que se consume. En segundo lugar, es muy cara, no puede ser una alternativa válida para países digamos empobrecidos o para países no tan ricos, porque cuesta mucho construir centrales nucleares. En tercer lugar, la disponibilidad de uranio es pequeña, cada vez es menor. También hay un problema de uranio. De hecho, también tenemos aquí otra batalla, otro frente en Salamanca con una posible mina que se quiere construir. Es decir, que hay muchos motivos que hacen que la energía nuclear, salvo en países, como hemos mencionado, en Francia, países muy nuclearizados, no es una alternativa de futuro. Las apuestas hacen inversiones, quiero decir, el gobierno, por ejemplo, está a la altura de las circunstancias a la hora de invertir, de poner de su presupuesto, del presupuesto, dinero a las energías renovables, ¿o no? Yo creo que no, yo creo que el gobierno vasco apuesta. Ahora, de hecho, en un rato nos vamos a ir a hacer una protesta ante el pozo Armentia 2, que es un pozo de gas, que es una apuesta del gobierno vasco. En este caso ya no hablamos del oligopolio ni de las empresas, es el propio gobierno vasco, ¿no?, que apuesta por el gas. Es incomprensible que no se apueste de manera mucho más decidida por las energías renovables, ¿no? O sea, tú no ves... En el gobierno de España tampoco se ve el gesto hacia... No, el gobierno de España va en dirección contraria. El gobierno de España lo que ha hecho ha sido imponer... Primero quita las primas a las renovables, ¿no?, basándose, y acusa de todos los males del mundo mundial, todo es la culpa de las renovables. Y luego cuando se dice, bueno, pues no nos den subvenciones, déjennos poner energía solar para hacer autoconsumo. Es decir, usted no me ayude, yo me pongo mi placa, consumo mi energía y lo que sobre lo vierto a la red.
y dice, bueno, pero usted tiene que pagar un impuesto que hace inviable esa posibilidad, ¿no? Realmente este gobierno pues, ha sido un gobierno contrario a las energías renovables. El pozo de extracción de Armenta-2, evidentemente, la pinta que tiene es que sí, que se va a extraer gas desde... Se va a hacer la extracción para saber si realmente cómo está el pozo, pero se va a hacer, eso se va a hacer sí o sí. Eso se va a hacer sí o sí, Juancho. Bueno, se va a hacer sí o sí o no. Quiero decir que yo no... El gobierno vasco tiene intención de hacerlo. Tiene intención de hacerlo. Yo creo que es y la Diputación Foral de Álava, aquí, el diputado también me ha dicho que, bueno, que hay que saber exactamente de qué estamos hablando. Yo creo que es un error. Además, se va a hacer sobre un acuífero muy importante. Por lo tanto, puede tener impactos, no solo lo que viene derivado de la utilización del gas, sino impactos sobre el acuífero. Es decir, a mí me parece que es una política energética en el sentido incorrecto. Pero dicen que no es fracking. Bueno, pero que sea fracking o no sea fracking, es gas. El fracking es una forma de extracción de gas y la forma tradicional es pinchar y sacar el gas, pero en todo caso es extraer gas, ¿no? El caso es que, bueno, ves ahora, ¿no? Vas a estar ahora, ¿no? Ahora vamos para allá, sí. Vamos a hacer una protesta, bueno, una protesta testimonial con todos los cargos de Unidos Podemos y vamos a mostrar nuestra oposición a este proyecto. Bueno, ¿cómo ves? Hay dos situaciones que te quiero preguntar. Bueno, tres, porque estarás al tanto también de la moción de confianza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entiendo que también estarás al tanto. Entiendo que Óscar Fernández te habrá contado cuál es la situación. Pero empecemos por Vista Alegre 2. ¿Cuál es tu opinión? Visto desde fuera, pero perteneciendo de alguna forma, ¿no? Porque sí. Podemos... Cada vez es la lista por Álava, por Podemos, para el Congreso de los Sí, bueno, nosotros somos una coalición de partidos, ¿no? Y entonces nosotros somos ECUO, que somos uno de los partidos de la coalición. Luego está Podemos y está Izquierda Unida, los tres importantes, o los tres más grandes. Nosotros somos el pequeño de los grandes, luego hay más confluencias locales, etcétera. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues yo espero que el Congreso sirva para acercar posturas y que realmente termine bien, ¿no? Yo espero que tenga un final feliz y que no termine en una fractura, no sé si ruptura, pero por lo menos fractura, ¿no? Creo que realmente a mí me sorprende, porque yo o me ha sorprendido, ¿no? Porque en el Congreso de los Diputados estas discrepancias no se han visto hasta muy recientemente. Es decir, el trabajo del grupo era bastante bien, no se veían estas diferencias, ¿no? En fin, espero que no llegue la sangre al río porque yo creo que hay que reconocer que Podemos ha sido capaz de abrir un espacio político muy importante, 5 millones de votos, 70 escaños en el Parlamento. Eso es un patrimonio construido en solamente 3 años y creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Nunca en la historia política española, de la democracia española, pues ha emergido con tanta fuerza un movimiento político y espero que los líderes de Podemos pues sean capaces de entenderse y no dar al traste con todo esto. Los datos que salen hace poco son datos que además, bueno, pues segunda fuerza política. Se mantiene el sorpaso y además lo mantiene sin prácticamente mucho desastre. Y seguramente si las cosas en Vista Alegre salen razonablemente, pues se podría crecer mucho más, ¿no? Porque el espacio está ahí. ¿Conoces el caso de Álava, de la Diputación Foral de Álava? ¿Conoces cómo está el asunto? El tema de los diputados. Sí, sé que hay una corriente. Sé que hay una fractura, ¿no? A ver, Podemos, lo comentábamos antes, Podemos es un partido que se ha formado en muy poco tiempo, es un partido de aluvión y bueno, pues todo eso tiene que irse poco a poco, digamos, articulando mejor, ¿no? Yo si recuerdas, cuando empezamos la campaña electoral, la de diciembre, la de ahora hace un año, también hubo mucha polémica porque, bueno, pues el entonces secretario general Roberto Uriarte, que si yo me iba a presentar por Bilbao, y antes de la campaña la gente me decía, con todo este follón político, con todo este follón interno, no tenéis nada que hacer. O sea, se nos daba por muertos antes de empezar y luego los resultados en Álava pues fueron muy buenos, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que la gente entiende que efectivamente es una formación joven, es una formación
con mucha gente que ha venido, cada uno de un lugar, y eso hace pues que eso se vaya articulando, pues va a llevar su tiempo y va a haber un tiempo todavía en el cual pues van a aparecer divisiones y casos bueno, pues de personas que a lo mejor no tenían que estar ahí, pero que están, ¿no? Juancho, ¿qué te dice Óscar Fernández del Ayuntamiento de Vitoria? ¿Es que te ha contado estas últimas semanas atrás? Bueno, primero déjame que ponga en valor el trabajo de Óscar, ¿no? Yo creo que nuestro concejal está haciendo un trabajazo en el ayuntamiento. Creo que además está siendo muy visible ese trabajo en muchos aspectos, y me parece verdaderamente meritorio, porque al fin y al cabo somos un grupo con un concejal, el grupo más pequeño, ¿no? Bueno, efectivamente hemos hablado, yo he seguido toda la discusión de los presupuestos, y claro, nosotros estábamos preocupados, y Óscar estaba preocupado por la decisión de Urtaran de presentarse una moción de confianza. Nosotros entendíamos que esa no era una medida correcta, una medida adecuada, que estaba poniendo en riesgo todo el trabajo que se había llevado adelante. Y bueno, nosotros finalmente, con divisiones internas dentro de la coalición Irabasi, que sabes que estamos con Izquierda Unida, Sí, pues sí. había gente que era favorable al no, y nosotros éramos favorables a la abstención, y finalmente es lo que hemos votado, y con eso pues se permite que Urtaran continúe, ¿no? Pero no hemos entendido, nos ha parecido que era una medida que no se proporciona nada, probablemente. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, los Gómez, que decíamos, siempre decimos los Gómez. Nunca mejor dicho, bueno, Pachi y Miquel, ¿qué tal estás? Buenos días. Seguro que habrá cosas que queráis extractar de la entrevista, o no, igual ya venís predeterminada con la pregunta de esta casa, pero a Juancho Borcete, no sé si le conocíais, personalmente habéis coincidido con él, no lo conocíais. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere preguntarle? Como quieras, si quieres. Pues voy yo, sí. Estoy de acuerdo contigo en que hay una estrategia para imponer Garoña, y creo que esto está siendo casi para imponer un modelo de energía nuclear, ¿no? Una de las batallas que a mí me parece importante es la batalla de la opinión pública. Yo creo que en este sentido el ecologismo y por decirlo de alguna manera la izquierda tiene ganada esta batalla, pero creo que ahora mismo la derecha política está planteando batalla, y hoy yo, por ejemplo, me he despertado con una portada de un diario vinculado a la derecha que dice que si quitamos las nucleares el precio de la luz subiría un 25%. Yo quiero y creo que es necesario que esto lo desmintamos, o sea, porque yo sé que no es verdad, pero ya que tengo una persona, me ha venido muy bien el titular, y que vengas tú, que conoce el tema, vamos a hacer el esfuerzo de explicarle a la gente por qué esto no es verdad. Bueno, lo primero es que tenemos que desvincular el tema de Garoña del tema del coste de la luz, que es lo que he dicho, porque esto sale ahora para decir, joder, si es que ¿cómo no vamos a realizar Garoña? Claro, exacto, sale ahora, ¿no? No, oiga, mire, Garoña se ha cerrado y no ha tenido ningún impacto sobre el precio de la luz, ¿no? Por lo tanto, eso es importante decirlo, ¿no? El resto de las nucleares, lo primero que hay que decir es que nadie plantea que las nucleares deban cerrarse ahora. Es decir, ahí lo que se plantea es un proceso de un cierre paulatino. En ese cierre paulatino, con la entrada de otras fuentes de energía, pues ese coste no tiene por qué tener ese impacto, ¿no? Lo que se dice es, si usted cierra mañana ese cálculo, ¿de dónde viene? Se dice, si usted cierra mañana todas las centrales nucleares, tiene que producir un 20% de energía que producen las nucleares, lo tiene que producir con otras fuentes. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Si depende de la fuente que cojas. Dices, bueno, pues cojo la más cara para que me salga la cuenta más cara posible. Lluvia, ¿no? O sea, Exacto. Pero no tiene por qué ser así. Es decir, se puede ir haciendo progresivamente, ir sustituyendo por otras fuentes de energía. Y el otro día le oí por primera vez a Rajoy reconocer, precisamente con esto del coste de la luz, dijo, la luz es más cara porque no tenemos viento y no tenemos agua, porque es más barato producir energía con agua y con viento. Y dice, pues mire, usted lleva toda la legislatura anterior diciendo
que la luz es muy cara por culpa de las renovables, y ahora está reconociendo que no. Y realmente, y en Alemania se está viendo, lo que rebaja el precio de la luz es la energía que se produce por el viento y por el sol. ¿Por qué? Porque no dependes del precio del combustible. ¿Cuál es la energía más cara que está entrando en la red en este momento? El gas. Si tú metes más viento y metes más sol, lo que estás haciendo es rebajar el precio. Por lo tanto, ¿qué pasa con la energía nuclear? Es verdad que la energía nuclear es una energía muy cara que requiere mucha inversión al principio. Esa inversión la hemos pagado entre todos los españoles a través de la factura de la luz, porque las nucleares las hemos pagado a través de la factura de la luz. Entonces, están amortizadas y es verdad que ahora produce una energía, en términos puramente crematísticos, barata. Luego genera residuos radiactivos que nadie mete en la factura, pero ¿cuánto cuesta gestionar los residuos radiactivos durante 100.000 años, lo que vayan a durar, ¿no? Yo siempre digo que si en Altamira hubieran utilizado centrales nucleares, todavía estaríamos hoy con los residuos radiactivos de Altamira, ¿no? Entonces, es una energía demasiado cara en términos sociales, en términos ambientales, y por tanto, pues ese es un argumento que sabíamos que iban a utilizar, ¿no? Y de hecho, cuando estaba toda la discusión del precio de la luz, decíamos, ya verás cómo esto lo utilizan en el tema de Garoña, y efectivamente son tan previsibles que han salido. Es así. Pachi. Muy interesante, perdona, muy interesante, porque yo estoy totalmente a favor también de la utilización de las energías renovables y ponerlo. Sí que veo muy complicado el cómo hacerlo, ¿no? Primero, por lo que comentabas, no existe una unión en Europa, un plan de actuación conjunto, que yo creo que eso sería básico. Nos vale muy poco que no tengamos energía y tengamos que comprársela a Francia, y que esa energía que estemos comprando en Francia se esté produciendo energías en centrales nucleares, con lo cual ahí tenemos también un problema. No la tenemos nosotros, pero la estamos comprando fuera, ¿no? Y la estamos comprando cerquita, ¿no? También es cierto, pero sabes que con el tema de las últimas semanas, precisamente uno de los problemas ha sido que 21 nucleares francesas estaban en obras por problemas de seguridad, y ha habido que venderles energía. Es decir, que ese paradigma de que compramos energía ahora resulta que se ha dado la vuelta. Sí, pero bueno, lo normal era que comprábamos, ¿no? Quiero decir, eso ha sido una situación de tener el mantenimiento de esas centrales, necesitar energía, comprárnosla y hacer que nos suban el precio, ¿no? Que tampoco lo entiendo, pero bueno, Alemania es curioso, dijo que no. Es decir, pero bueno, independientemente de eso, un poco, ¿cómo plantearíamos, decir, si a nivel de Europa, porque yo creo que tiene que ser una conjunción europea, evidentemente no podemos andar aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Yo creo que eso es, si ya es complejo aquí, en el País Vasco, ponernos de acuerdo aquí, en España ya ni te cuento. ¿Cómo ves esto en un tiempo de unos años a nivel europeo? Yo realmente lo veo muy difícil. Es decir, si no estamos para ponernos de acuerdo ni en casa, ¿no? Yo creo que es una pena que no se haya aprovechado precisamente el tema de Garoña para explicar cómo se puede hacer ese proceso de cambio, ¿no? Porque Garoña, que es una central pequeña de 460 megavatios, daba el espacio para hacer un discurso político y un discurso energético, diciendo, miren ustedes, estos 460 megavatios los vamos a sustituir y vamos a poner aquí esto, aquí lo otro, y vamos a demostrar cómo esto se puede hacer, cómo es posible. Evidentemente eso no se ha hecho, se ha cerrado Garoña a trancas y barrancas, sin un plan, sin una estrategia, sin nada, ¿no? En Europa hay opciones, hay alternativas, y de hecho hay estudios muy interesantes. Hay dos tipos de estrategias para hacer una Europa más dependiente de las energías renovables, ¿no? Hay uno que se basa en el impulso solar en el norte de África y la utilización de parques eólicos marinos en el Mar del Norte, y con esas dos fuentes muy potentes, porque estamos hablando de una alta producción, pues se puede articular una política energética europea con mucho peso de las energías renovables, ¿no? Entonces, y eso está estudiado y está cuantificado y se puede hacer. Y hay mucho espacio para hacerlo, y se podría aprovechar esa energía solar, por ejemplo, del desierto, y importar en Europa, ¿no? Por lo tanto, alternativas y opciones hay, lo que no hay es voluntad política para avanzar hacia ahí. Ese es el problema que tienen. El problema no es tecnológico, el problema es político. No estamos además dependiendo de unos grandes lobbies que al final son intocables. Claro, es decir, por al final, supuesto, sí.
cómo tocamos eso, ¿no? Es decir, a mí Bueno, me parece muy bueno el planteamiento, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Pues yo estoy convencido, además, de que tenemos que ir por ahí, tenemos que dejar a nuestros hijos pues un legado mucho más saludable que el que tenemos ahora, pero yo lo veo desde el punto de vista más lógico y digo, bueno, ¿cómo luchamos contra estas macro empresas, con personajes políticos que las dirigen? Es decir, ¿cómo podemos? Porque al final, ¿cómo se puede ir contra eso? Es decir, ¿cómo se puede luchar? Es que yo lo veo tan difícil, es decir, independientemente de los movimientos sociales, de prensa, de todo lo que pueda haber, ¿no? ¿Qué pasito damos? Si no nos dejan que en mi casa del pueblo me ponga una batería de Tesla o de la marca que sea y me genere yo mi propia energía para mi propio consumo, porque no me lo permiten, porque tengo que pagar, porque tengo que cumplir con unos requisitos en el recibo de la luz. Si no me permites lo más básico, que es mi casa, ¿cómo trasladáis todo eso a...? Yo lo veo realmente, no es por ser pesimista, lo veo tan difícil. Hombre, pero ahí afortunadamente se empiezan a abrir alternativas, ¿no? Por ejemplo, ahora el consumidor hoy puede optar por desconectarse de una gran eléctrica y contratar luz con una cooperativa. Iba a ir, perdón, es un paréntesis, iba a ir ahí porque el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se quiere hacer una central de compras en ese sentido para ahorrar cerca de 1 millón de euros y además ir por las renovables. Claro, todo eso se puede Perdona, era un paréntesis. Todo eso se puede ir haciendo ya. Son pequeñas cuñas que la legislación permite. Y ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que, en primer lugar, el movimiento social y político es importantísimo, no es ajeno a lo que ocurre. Yo creo que la respuesta que se está generando contra Garoña no va a ser ajena. Y yo, en el fondo de mi corazón, creo que Garoña no va a funcionar, pero creo que hay que pelearlo, no nos lo van a regalar, ¿no? Y eso es importante. Luego, nosotros, desde luego, abogamos, es uno de los puntos de nuestro programa, porque las puertas giratorias hay que regularlas. No puede ser que en los consejos de administración de las empresas eléctricas haya 40 altos cargos. 35. O 35. 35. El otro día hablamos aquí de ellos. 35 Les pusimos exaltos. cara a los 35 caras. Pues que haya 35 exaltos cargos, porque eso lo que hace es generar muchísima desconfianza hacia la legislación que se está produciendo, porque al final es lo que yo decía con respecto al CSN. Se está legislando no para el interés general de los ciudadanos, sino se está legislando para los intereses de esos lobbies que efectivamente son los más fuertes. Yo me acuerdo con el tema de Garoña, cuando era presidente del gobierno Zapatero, y entonces era director de Greenpeace y teníamos una relación relativamente cercana, ¿no? Y él me dijo una frase que no se me olvidará nunca. Me dijo: Juancho, en España el lobby más importante, el lobby más influyente es Iberdrola. Y me lo dijo así. En una conversación de nadie me ha puesto tanta presión, un presidente del gobierno, nadie me ha puesto tanta presión como la que me está poniendo Iberdrola con el tema de Garoña. Esto me dijo Zapatero en petit comité. A mí sabes lo que me fastidia con el tema, es que has dicho una cosa que en el fondo de tu corazón tú crees que no se va a reabrir, pero ¿sabes el problema? Para mí, yo también creo que no se va a reabrir Garoña, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no se va a reabrir no porque no queramos nosotros, sino porque no va a querer Nuclenor. Esa para mí esa es una derrota, o sea, es una victoria que me sabe amarga. Estoy de acuerdo contigo. Por eso yo decía que la decisión tiene que ser política, o debería ser política, porque creo que debería ser efectivamente el Estado que representa a los ciudadanos el que tome la decisión de decir: no, mire, usted no va a abrir esta central. Pero efectivamente, yo creo que al final, si todo esto termina en que Nuclenor dice: yo, que soy magnánimo y bueno con ustedes, no voy a reabrir esta central nuclear, pues será una victoria amarga, ¿no? A mí me suena, es decir, habremos vencido. Bueno, por lo menos no se abrirá, que realmente es lo que nos preocupa, ¿no? Pero bueno, pero en el fondo subyace ese mensaje de fondo de primero, soy yo quien decide, políticamente tú no puedes hacer, o sea, vosotros no podéis hacer nada, soy yo quien decido, tú lo has dicho, es algo magnánimo. Y segundo, muy importante, es que subyace la duda de que si las demás, Almaraz, etcétera, van a poder prolongar su vida, ¿no? Que de hecho Almaraz, ayer ya mismo, creo que esta misma semana ya, con la carta del señor Martín Marín, ya creo que ya estaba solicitando los papeles para... Claro, Almaraz termina su vida útil en 2020. Y ya está pidiendo la ampliación. Y tiene que pedirla ya en el mes de julio, creo que termina el plazo. 8 meses tiene para poder acogiéndose a los plazos, pero da igual. Exacto. 8, 9 o 10 les va a dar igual.
Jocho, ¿cómo viste el paso, la última pregunta, ya de verdad que te dejo que marches, pero la última pregunta, el paso a la final del Deportivo Alavés de la Copa de Su Majestad del Rey? Pues con mucha emoción, la verdad, con mucha emoción, porque yo no lo sé, yo no lo esperaba. Yo creía que, bueno, que ya me parecía un gran éxito llegar a la semifinal y bueno, pues la verdad es que fue muy emocionante y luego, bueno, pues llegar hasta los últimos minutos ese gol, bueno, bien. Y desde luego no me voy a perder la final. Eso está ¿Vas a estar? Sí. Y espero que vengan. Ellos ya se están organizando, Óscar y todos nuestros compas de ECU tal, y vamos a organizar algo en Madrid. Bueno, es que además Óscar si es que es en Madrid, porque no se sabe. No, Madrid seguro ya, seguro. Porque Guns N' Roses tiene que tocar en el Calderón, ¿no? Sí. Porque dice Florentino que en el Bernabéu no. Sí, porque van a hacer obras. Ah, vale. Esta vez en el baño no. Va a ser eso. No. Va a ser eso. Es una cosa curiosa. Pero muy grande, la verdad es que muy grande. Es importante. Yo ayer hice el programa, todo el programa con la camiseta del Deportivo Alavés, fue un compromiso. Y hoy tengo el compromiso que ahora, cuando te despidamos, como Dios manda, me voy a poner la camiseta y voy a estar con ellos dos charlando, con la camiseta del Araski, para desearle lo mejor al Araski, porque en igualdad de condiciones, ellas son las chicas de la primera división del básquet femenino. Y han hecho historia porque han subido a la primera categoría y encima, siendo el primer año, además llegan también a la final a los octavos de final de la Copa de Su Majestad, en ese caso de la Reina. Y hoy, además, por cierto, en el TV4, que es algo que me sorprendió, y una cosa que me ha hecho mucha ilusión es que Rafa Muntión ahora mismo está viajando desde Tel Aviv hasta Gerona, porque Radio Vitoria también va a retransmitir con todo el equipo de Radio Vitoria de básquet el partido como si fuese un partido como es y debería ser, en su justa medida y forma, las chicas de Araski. O sea, que muy bien. Estamos en el deporte de Alavés que arrasamos. A tope. Con las energías renovables no, pero... Con el deporte a tope, oye, pues es una energía renovable también. Sí, luego, Juancho Profesional, siempre es un verdadero lujo y tenerte igualmente, aquí, es un placer. Se puede decir más alto, pero no más claro. O sea, esto es lo más importante, ¿vale? Muchas gracias. Es que recasco. Vale, es que recasco. Bueno, nada, pausa para publicidad. Se te marcha todo correr porque tiene que ir, se va a manifestar en contra del Pozo de Arbentia 2, se va a manifestar. No sé si te pondrás delante o de lado en la pancarta, o si gritarás más o menos, pero bueno, ahí va a estar Juancho López Valde, con todo el equipo de ECU, evidentemente, y mucha más gente, Podemos, etcétera, manifestándose para que no se haga esa introspección en el suelo de Arbentia. Bueno, sin más, pausa por publicidad y vamos al debate. Hasta ahora.